Bonjour, bienvenido, bienvenida un día más a este espacio. Hoy voy a hablar de un tema un tanto controversial del cual estoy aprendiendo y me gustaría que me acompañaras en el camino. La moda es un cambio continuo. La industria del fast fashion nos ha enseñado que cada 2 semanas podemos tener prendas nuevas en nuestro armario y esto es insostenible. Así que hoy os voy a compartir una serie de aspectos que os ayudarán a comprar más conscientemente y ayudar a nuestro planeta. En primer lugar, ¿alguna vez has leído la etiqueta de tu camisa o de cualquier prenda que puedas tener por el armario? Esto no suele ser común porque cuando compramos hay 2 factores claves a la hora de tomar la decisión. Uno es si nos gusta y el otro si nos queda bien o nos favorece. Pero lo cierto es que en la etiqueta se especifica el lugar de procedencia, el material o los materiales con los que está confeccionado, así como la talla, la marca y las condiciones de conservación y lavado. La mayoría de las tiendas low cost tienen precios bastante asequibles y esto se debe a su deslocalización, es decir, fabrican en lugares donde la mano de obra es mucho más barata. Así obtienen una buena relación calidad-precio. Por eso sería un error deciros que compréis local, ya que lo correcto sería decir comprar productos de fabricación local. Por eso podría darse el caso de que, por ejemplo, vayamos a comprar una tienda local, pero cuando llegamos a nuestra casa y miremos la etiqueta, esa prenda está fabricada en el exterior. Lo correcto sería mirar si esa prenda que estamos adquiriendo en esa tienda local también es local o bien está fabricada en nuestra región. De esta forma, en el caso de España, por ejemplo, nos aseguraremos de que el trabajador esté cobrando una cantidad digna. O bien podemos adquirir prendas que nos digan que son de comercio justo. Asimismo, comprando local y de fabricación local, vamos a reducir bastante la cantidad de kilómetros que tiene que recorrer esa prenda desde donde se produce hasta nuestras manos. Es decir, vamos a disminuir nuestra huella de carbono. El material. Aquí entran en juego varios factores. En primer lugar, ¿qué fibra textil es usada? Lo mejor será optar por tejidos naturales, aunque podríamos buscar también tejidos sintéticos como es la viscosa, la cual se produce a partir de la madera en la mayoría de casos, aunque en su proceso es verdad que intervienen ciertos químicos. Lo que nunca recomendaría sería usar fibras sintéticas. ¿Por qué? Porque son fibras que están hechas de plástico y cuando la usamos y la lavamos quedan partículas de plástico en el agua que van al mar y estaríamos contaminando muchísimo. Así que de primera opción, fibras naturales. Asimismo, también recomiendo buscar que los tintes que se empleen sean igualmente naturales. Y bien, te preguntarás, ¿reciclado o ecológico? Lo cierto es que muchas marcas nos venden ecológico como algo que es de mejor calidad, que es más sostenible, pero no siempre es así. En este caso tendríamos que hacer un estudio muy exhaustivo para conocer el proceso de fabricación que se ha seguido en este tipo de tejido, ya que mediante la etiqueta no podríamos saber los procesos que se han seguido y los recursos que se han utilizado para la fabricación de dicho tejido. Lo mejor sería indagar para ver si esa fabricación ha sido mediante energía sostenible e incluso cómo se ha cultivado la materia prima, por ejemplo, en el caso del algodón. La calidad. Una marca no tiene por qué ser símbolo de calidad y el precio tampoco. Y es que la calidad viene determinada tanto por la fibra que ha sido utilizada, como el número de hilos o cómo ha sido confeccionado ese tejido.
algo que mediante la etiqueta es muy difícil de conocer. Por tanto, la calidad nos la dará la experiencia. Es decir, al comprar una prenda veremos cuánto tiempo tarda en ponerse fea, en romperse o en perder su brillo. Otra forma eficaz de que las prendas nos duren más es consultar las condiciones de limpieza y conservación. Esas sí están en la etiqueta y deberían seguirse a rajatabla. O bien investigar un poco acerca de cómo se conserva el algodón, cómo se conserva la lana, cómo se conserva la viscosa, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los suéteres de punto no se deberían tener tendidos de forma vertical, sino horizontal, ya que el peso del agua cuando están mojados hace que se deformen, con lo cual nos duran menos. Quizás estos puntos te parezcan un tanto difíciles de seguir, y es que en el mercado actual hay muy pocas empresas que son conscientes de su impacto medioambiental. Por lo tanto, a veces encontramos prendas de algodón ecológico, pero resulta que están fabricadas en la India o en Taiwán y por ende no podríamos abarcar todos los puntos. Por lo tanto, mi recomendación número 1 es usar la cabeza y reducir la frecuencia de compra. Te preguntarás, bueno, ¿y cómo puedo hacer esto? Lo principal es abrir nuestro armario. Siempre que tengamos nuestro estilo bien definido, podremos ver aquellas prendas que ya no nos gustan o con las cuales no nos sintamos identificadas. Por ello, una buena limpieza de armario sería la clave. Conociendo nuestro estilo, podríamos eliminar esas prendas. Cuando digo eliminar, digo tirar si están un poco feas o están rotas, o donar en caso de que se encuentren en buenas condiciones, para que nos quedamos con lo imprescindible, con lo que nos gusta y con lo que nos vayamos a poner. Luego tendríamos que tener un buen fondo de armario. Unos vaqueros, un pantalón negro, un vestido, ese tipo de prendas que son muy básicas y que nos hacen la vida más fácil, pues podemos combinarlas con otro tipo de prendas más llamativas o que se ajusten más a nuestro estilo. Una vez hecho esto, tendríamos que hacer un checklist para saber qué nos falta, qué necesitamos, ver en qué trabajamos, cuál es nuestra vida social y en torno a eso confeccionar un buen armario. Una vez hecho esto, no tendríamos por qué estar comprando más. Es cierto que hay prendas que nos llaman mucho y que deseamos tenerlas. En este caso, pensemos, ¿cuántas veces me las voy a poner? ¿Es necesario? ¿Es un capricho? Y ver si realmente tenemos un hueco en nuestro armario para ella. Por tanto, a modo de resumen, podríamos decir que el principal factor sería la frecuencia de compra, la cual tendríamos que reducir, y luego, cuando vayamos a comprar, fijarnos en el tejido y su procedencia para que sea lo más local y sostenible posible. Aquí os animo a escuchar el podcast de Arantxa Cañadas, lo dejaré en la descripción del vídeo. Ella tiene una tienda de moda ética y creo que va a apostar bastante por la sostenibilidad dentro de poco. Así que os animo a escucharla porque ella se dedica a la moda y conoce bastante bien este tema. Y si tienes una empresa de moda sostenible, puedes dejar tu página web y tu país de procedencia en los comentarios para así tener una referencia a la hora de realizar nuestras compras. Espero que este vídeo te ayude en tus futuras compras y nos vemos el próximo domingo. ¡Au revoir!